Bueno, mis queridos hermanos, muy buenos días. A ustedes les correspondió el cierre. Ha sido un tiempo de verdad muy grato, muy especial. Estamos muy agradecidos con Dios. Así que yo les decía a los hermanos de esta mañana que me siento muy honrado. Permítame, yo estoy aquí abriendo esto. Me siento muy honrado de parte del Señor de poder compartir con ustedes, de estar en este lugar, un lugar que durante 70 años ha proclamado la palabra del Señor, le ha adorado. Y eso, mis queridos hermanos, eso es una inmensa bendición. Me siento honrado de parte del Señor, muy agradecido con los pastores, muy agradecido con la hermana Anís, que nos ha recibido, nos ha atendido muy bien, muy queridos ustedes todos. Les voy a llevar muchos recuerdos a mi esposa y a mis hijos en Medellín. Así que, sin más preámbulo, quiero invitarlo por favor a que abra sus Biblias o encienda su Biblia. Dios nos ha llamado a hablar de la tecnología, de comprender los tiempos que tenemos, y hoy tenemos la inmensa bendición de tener versiones digitales en dispositivos electrónicos. Durante años, por ejemplo, la iglesia de Corinto durante décadas solamente tuvo 2 cartas. Durante años los hermanos cristianos solamente leyeron una sola versión de la Biblia. Ahora tenemos múltiples versiones. El problema sigue siendo el mismo. La leemos pero no la escuchamos ni la obedecemos. Así que, querido hermano, por favor, abra su Biblia o encienda su Biblia en Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 25. ¿Lo tienen? Muy bien, dice así la palabra del Señor. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste,
con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viña de olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a pruebas al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te ha mandado. Haz lo recto y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor le juró a tus antepasados. El Señor arrojará a todos los enemigos que se encuentren en tu camino, tal como te lo prometió. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandamientos y preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra de nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó a temerle y a obedecerle estos preceptos, para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Señor mío y Dios mío, gracias por tu palabra. Te suplico, por favor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, y que hoy tu palabra, Señor, nos hable profundamente. Por favor, Señor, interviene hoy en nuestras vidas de una manera especial. Por favor, Señor, háblanos. Señor, revela nuestras intenciones del corazón y oriéntanos para vivir cada día como tú quieres. Te lo ruego, Padre, y en el nombre de tu Hijo Jesús, enseño tus palabras. Amén. Mis queridos hermanos, hoy he titulado esta enseñanza Obedecer para prosperar. Y el pasaje que nosotros acabamos de leer está enmarcado en una idea que nos acompaña a nosotros como padres, ¿no? Esta frase que nos acompaña permanentemente en el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Que ellos no vivan lo que yo viví. Que ellos no vivan lo que yo viví. Para los que no tuvimos la bendición de crecer en un hogar cristiano y que sufrimos la disolución de nuestros hogares, cuando papá se fue, cuando tuvimos que ser
criados, levantados por una mamá que tuvo que trabajar el doble. Esta frase nos acompaña, ¿cierto? Cuando crecimos en medio de la escasez, cuando crecimos en medio de la dificultad, cuando muchas cosas que quisimos hacer no las pudimos hacer porque sencillamente no había plata, no había recursos. No pudimos estudiar lo que quisimos estudiar, ni tampoco fuimos a los lugares que queríamos ir, ¿no? Ni compramos lo que queríamos comprar, ni tuvimos. Cuando tuvimos que crecer viendo a los primos, ¿no? En mi caso fueron los primos, que eran los que tenían la bicicleta que yo quería tener, o el carrito de control remoto. Yo siempre quise tener un carrito de control remoto. Lo más cercano que tuve fue un carrito con un cablecito, que le oprimía uno un botón y arrancaba el carrito. Era lo más cerquita, me tocaba a mí correr detrás del carro, pero... que ellos no vivan lo que yo viví, ¿cierto? Nos acompaña esta frase cuando pensamos en nuestros hijos. Y tenemos esa genuina preocupación, ¿cierto? Tenemos la intención de que no les falte nada, porque nosotros crecimos y aprendimos, ¿cierto?, lo duro y lo difícil que es crecer con escasez, con dificultades. Y no queremos eso para nuestros hijos. Queremos que ellos lo tengan todo. Y entonces por eso deseamos prepararlos para el futuro y que ellos tengan un futuro diferente. Muchos de ustedes, tal vez al igual que para mí la frase era siempre: estudie para que no le toque lo que a mí me pasó, ¿cierto? Y a los hijos estamos permanentemente luchando y esforzándonos por prepararlos para el futuro. Y creemos entonces que cuando les damos cosas, que cuando les empezamos a comprar cosas, es porque los estamos preparando para el futuro. Porque tenemos la sana intención de que ellos no vivan lo que yo viví y que no les falte nada de lo que a mí me faltó. Porque estamos pensando que si tienen todo lo necesario, ellos tendrán un mejor futuro. Estamos permanentemente buscando que ellos estén en la inclusión, que no los señalen en el colegio, que no los critiquen, que no los hagan a un lado, sino que por el contrario los admiren. Entonces cuando el niño llega diciendo: papá, mamá, en el colegio me están haciendo bullying, porque ahora se dice así, en mi tiempo se decía se la montaban, no sé cómo se decía aquí en la costa, pero ahora es el término, es el bullying, ¿no? Me están haciendo bullying los compañeritos, porque no tengo el último celular, porque no tengo la última tableta, porque no tengo el último computador. Papá, mamá, mire cómo a ellos sí los quieren, cómo a ellos sí los cuidan, cómo a ellos sí le están dando lo mejor y usted no. Y empezamos por dentro a revolvernos y empezamos por dentro a confrontarnos. No, mi hijo no puede estar excluido. Mi hijo no puede ser señalado. Hay que tener mucho cuidado de generarle eso. Y queremos cuidarlo, que no le pase nada. Entonces queremos que el futuro de nuestros hijos se va a resolver cuando le entregamos un celular y le decimos: llámame a toda hora. Tómese fotos a ver dónde está y mándemelas. Prenda la cámara, a ver, haga un paneo.
Ah, sí, está en la iglesia. Y la preocupación genuina de cuidarlos se convierte en un excesivo control y protección. Hacemos cualquier cosa para lograr eso. Cualquier cosa. Y entonces empezamos a trabajar muy duro, porque es que hay que trabajar duro por el futuro de nuestros hijos, porque hay que darles todo, porque hay que comprarles todo. Entonces hay que trabajar durísimo, día y noche. Hay que trabajar a toda hora. Entonces hay que levantarnos muy temprano y hay que acostarnos muy temprano, hay que estar trabajando permanentemente, porque no hay que permitir que nuestros hijos sean excluidos y hay que permitir que nuestros hijos lo tengan todo para el futuro. Y entonces trabajamos en todo momento. Cuando estamos comiendo, estamos trabajando. Cuando estamos en la iglesia, estamos trabajando. Cuando vamos manejando, estamos trabajando. Y no hay tiempo para nada, porque en todo momento y a toda hora estamos trabajando. Y cuando los recursos no alcanzan por el trabajo que logramos, entonces nos endeudamos. Nos endeudamos. Y comprometemos el trabajo futuro, porque a nuestro hijo no le puede faltar nada, porque yo no quiero que ellos vivan lo que yo viví. Y estamos permanentemente endeudados comprando cosas. Que en mi casa no hubo un televisor cuando yo era pequeño, ahora hay uno de 60 pulgadas. Y ahora tenemos Netflix, que a mí me encanta Netflix, por cierto. Que en mi casa no había juego, que no había Atari. Los que saben que es Atari ya sé más o menos cuántos años tienen. Ahora tenemos PlayStation y 4. Pero que a mis hijos no les falte nada. Y que ellos no vivan lo que yo viví. Y nos endeudamos. Y como no estamos endeudados, entonces hay que seguir ¿qué? Trabajando. Porque hay que pagar deudas. Y entonces trabajamos y trabajamos y trabajamos. Un estudio reciente publicado por el periódico El Tiempo logró determinar científicamente que contestar correos fuera del horario de trabajo tiene efectos devastadores para la salud. Entonces estamos trabajando, trabajando y trabajando para que a nuestros hijos no les falte nada, para que ellos no vivan lo que yo viví, y yo me estoy enfermando. Todo es por trabajo. Papá, ¿jugamos? No, porque estoy trabajando. Mamá, ¿conversamos? No, porque estoy trabajando. Trabajo, trabajo. ¿Por qué no sacamos unas vacaciones? No, porque ¿quién va a cuidar? El trabajo. Y a toda hora estamos trabajando, trabajando y trabajando. Pero papá, es que usted nunca me saca tiempo. Mamá, pero es que nunca tenemos un tiempo los dos. Hijo, es por tu futuro. Es para que tú no vivas lo que yo viví. Es para que a ti no te falte nada. Pero hoy yo no les voy a hablar de ir a destruir la tecnología que tienen. Entonces no estoy esperando que usted después de esta predicación entonces salga a estrellar el celular que con tanto esfuerzo compró, ni tampoco vaya a perseguir a su hijo para quitarle la tableta y se la rompa, ni mucho menos el computador o el televisor. De eso no se trata, porque mis queridos hermanos, aunque hoy en día nos vivan diciendo que toda nuestra vida debe girar en torno a las cosas, esa no es la realidad. Esa no es la verdad. No se trata de ir a destruir.
porque Dios nos bendijo con la tecnología. Dios nos bendijo con ese aparatico que nos permite comunicarnos con la familia. Una maravillosa experiencia. En estos días, con mi esposa, mi hijo de 33 meses, mi hija de 6 meses, ha sido maravilloso que mientras estoy aquí poderlos ver por un celular, saludarlos, contarles, mostrarles. Posiblemente ahorita están conectados en línea, porque esta predicación se está transmitiendo. Una bendición la tecnología. Cosas maravillosas y cosas buenas. Dios nos bendijo con la tecnología. Pero tenemos que tener presente que la tecnología y los aparatos que Dios nos ha dado son herramientas. Y una cosa particular que hoy en día está pasando es que la gente entra en dolores y pánico porque se le daña su herramienta. Yo no sé, dudo mucho. Los que ya son mayorcitos me dirán, si alguna vez vieron a su papá llorando por el asadón o llorando por el machete. Ay, mi machete, se le perdió el filo a mi machete. Ay, ¿qué voy a hacer? No sé si usted le hizo a su papá pataleta para que le diera un machete, porque los hijos hoy en día le hacen a uno pataleta por los celulares, ¿no? Entonces, dame mi machete, no sé. Dudo, ¿no? Son herramientas. Son herramientas. Herramientas que Dios te ha dado para cuidarte, herramientas que Dios te ha dado para bendecir tu familia, son herramientas. Entonces, ¿qué hacemos, no? Tenemos este tremendo conflicto, porque por una parte queremos el bien de nuestros hijos y por otra parte tenemos un problema porque no tenemos límites. ¿Dónde está? ¿Qué hacemos en esa confusión? ¿Cómo solucionamos ese problema? Mis queridos hermanos, por eso en esta mañana estoy hablándoles del principio que Dios nos da a través de su palabra y de su escritura. Y está en el pasaje que acabamos de leer. En el pasaje que nosotros acabamos de leer, hay un contexto muy particular. Es el hecho de que este pasaje, como todo el libro de Deuteronomio, está escrito con las últimas palabras de Moisés. Ustedes recordarán la historia, el pueblo de Israel ha salido de Egipto, llegaron a una zona, mandaron 2 espías, los 2 espías dijeron, no, esto va a ser terrible, estas ciudades son muy grandes, son fortificadas, definitivamente todo se va a acabar. Y la palabra que hubo en esa rebelión fue, ¿qué será de nuestros hijos? Estos cananeos, estos jebuseos se van a matar a nuestros hijos. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Y vino la confrontación de Dios frente al pueblo que se había levantado a murmurar, y les dijo Dios, ahora van a ser sus hijos los que van a entrar a esa tierra prometida. Ustedes me hacen el favor y se dan media vuelta y a caminar 40 años en el desierto. Y el libro de Levítico, el libro de Números nos cuenta las trayectorias de este pueblo en ese desierto durante 40 años, cómo fueron periódicamente rebelándose y muriendo, rebelándose y muriendo, y llegamos al libro de Deuteronomio. Ya han pasado 40 años. Ya los hijos que se creyó no iban a entrar a la tierra prometida, ahora son padres. Ahora son los que van a entrar a la tierra prometida y son padres y tienen hijos. Así que a esta generación es la que Dios se está dirigiendo en este pasaje.
Moisés está siendo plenamente consciente de que hay una problemática mayor en el pueblo. El problema no es que van a entrar a la tierra prometida. Dios ya lo prometió, ya lo va a hacer. Ese no va a ser el problema. Pero Moisés recibió un mandato. Y en este pasaje hay permanentemente muestra de ese mandato. Ahora, ¿qué manda Dios? ¿Quién es el que manda? Nada más y nada menos que el Señor mismo es el que manda. En el versículo 1, Moisés se presenta diciendo: Dios me mandó. Estas son las palabras que Dios me mandó a enseñarles. En el versículo 3, en la parte final, Dios está diciendo que Él es el que va a hacer las cosas porque Él lo ha prometido. Y en el versículo 4, muy importante, Dios se presenta como el único Señor. Ahora, todo el pasaje termina en una síntesis, en un resumen, y eso está en el versículo 24. El Señor, nuestro Dios, nos mandó a temerle y obedecerle. Nada más y nada menos que el Señor, nuestro Dios, mandó a temerle y obedecerle. Así que aquí encontramos a un papá con unos hijos que vio como su papá y que vio como sus abuelos no temieron al Señor ni le obedecieron. Cuando al papá de esta historia le preguntaban cómo murió su papá, él tenía que haber dicho: él estuvo en la rebelión de Coré. Un día se pusieron a murmurar, se abrió la tierra y se los tragó. A otro papá le preguntaban: ¿y cómo murió tu papá? No, pues un día se pusieron a murmurar que es que porque no había carne. Y Dios les mandó carne y se murieron. Y a otro le preguntaban: ¿y cómo murió su papá? No, mi papá estuvo en la rebelión del agua. Se puso a quejarse de que Dios no le estaba matando de sed y les mandó agua y se murieron. A otro los picó una serpiente. Todos los hijos de esta generación que ahora son adultos y son padres, tienen que mirar hacia atrás y decir: las consecuencias de la desobediencia acarrean muerte. Así que cuando el Señor les manda a temer y a obedecer, ellos saben plenamente a qué se está refiriendo. Ahora, déjeme explicarle algo en el concepto del temer de la Escritura. Cuando la Biblia habla de temer a Dios, no está refiriéndose a que tengas pánico, angustia, miedo. No es una película de terror. Cuando la Biblia me habla a mí de que tema a Dios, me está invitando a que comprenda que sin Él no puedo vivir. A la conciencia plena que sin Él la vida es imposible. Si tú todavía estás creyendo que sin Dios puedes vivir, créeme, estás profundamente engañado. Porque sin Dios la vida sencillamente es imposible, es amarga, es oscura, hay destrucción. Así que tenemos que todos los días decir: Señor, sin usted esto es imposible. Yo te necesito en mi vida, te necesito en mi familia, mis hijos te necesitan, mi país, mi ciudad te necesita, porque es que sin ti
alejado de ti, nada es posible. Pero sorprendentemente, la invitación de Dios no es solamente a que tú reconozcas que le necesitas, sino que además de eso, le obedezcas. Porque de nada sirve que tú creas que sin Dios nada es posible, pero no le obedeces, no le escuchas, no le atiendes. Eso es imposible. Ahora, este pasaje principalmente hace énfasis en quién es Dios. Ustedes van a encontrar que en este pasaje se describe como que el Señor fue el que nos sacó de Egipto, el Señor es el que ha estado con nosotros durante estos años, el Señor fue el que ha cambiado nuestras vidas, el Señor es el que ha transformado nuestro entorno, Él es el que te sacó de la esclavitud. Porque antes éramos esclavos de los vicios, de los malos pensamientos, del orgullo, de la arrogancia. Todavía estamos luchando con muchas cosas en esos sentidos, pero Él nos sacó y está caminando con nosotros y nos está ayudando cada día. Así que Dios no te dice, témeme y obedézcame porque aquí estoy y ya. No, es que Él ha intervenido en tu vida. Es que Él ha obrado contigo. Y tú tienes que aprender las consecuencias de apartarse y las consecuencias de desobedecer. Es increíble que durante todos los 40 años en el desierto parece que a esa generación se les olvidó lo que significaba ser esclavos. Algunos llegaron a decir, ay no, como comíamos carne y cebolla en Egipto. ¿Carne y cebolla? Carne ensabollada, ¿no? Ahora lo llamamos así, con guisito. ¿Esclavos comiendo carne y cebolla? Eso es mentira. Eran látigo. Así que Dios se presenta también como el que guía. Yo te he guiado, yo he estado contigo, yo te he enseñado, yo he abierto tu mente, he abierto tu entendimiento. Ahora ves cosas que antes no veías. Ahora entiendes cosas que antes no entendías. Y he estado contigo. Y en muchas ocasiones te he dicho qué no hacer. Y cuando me has obedecido, te he evitado muchos dolores. Pero también cuando me has desobedecido, te has dado cuenta lo que significa eso. Así que Dios se presenta como el que guía, como el que está contigo, como el que te acompaña, el que te consuela, el que te da fortaleza, el que pone personas a tu alrededor para ayudarte. Él no te ha dejado solo, no te ha abandonado, ha estado contigo. Y en ese marco es que Dios te está diciendo, obedéceme. Ahora, el pasaje, aparte de mostrarnos plenamente quién es Dios, también nos dice qué hacer, qué es lo que debemos obedecer, cómo debemos hacerlo. Primero que todo nos dice en el versículo 5, ama al Señor tu Dios. Y nos da unas características, ¿no? Ámalo con todo tu corazón, ámalo con toda tu alma, ámalo con todas tus fuerzas. Ama al Señor tu Dios, ámalo. El día viernes a las parejas les decíamos que el amor no son palabras, que el amor implica acción. Y que el gran referencia que nosotros teníamos en el matrimonio estaba en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Entonces les decíamos a los esposos, entreguen el celular, entreguen la contraseña, entreguen el correo electrónico, entreguen.
Alguno está diciendo, uy, por fin no vine. Menos mal que no vine. Bueno, no se escapó. La palabra dice, ama y entrega. Pero sorprendentemente amarlo con todo, mire también lo que implica. Versículo 6, grábate en el corazón estas palabras. Incúlcalas a los hijos continuamente, háblalas de ellas, átalas, escríbelas. En los versículos 8 y 9 nos dice, átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbalas en los postes de tu casa y de tus portones de tus ciudades. Los judíos hoy en día leen literalmente ese pasaje. Entonces ustedes van a encontrar judíos practicantes que literalmente se atan partes de la escritura a sus manos y se colocan cajitas en su frente y en sus casas estampan, incrustan fragmentos de la palabra. Pero yo no creo que ese era el sentido que Dios tenía al darnos esta palabra. Yo creo que es un ejercicio metafórico, como lo ha hecho en el versículo 5, ¿no? Cuando yo pienso en átalas a tus manos, yo entiendo que es las obras que yo haga reflejen lo que yo entiendo de la palabra. Que cuando tú vayas a firmar un contrato, te acuerdes que tu sí sea sí y tu no sea no. Que te acuerdes de la palabra, no robarás. Que te acuerdes de paga al justo, lo justo. Que te acuerdes de no retengas el salario de tu empleado. Eso lo dice la Escritura. Que cuando tú hagas un contrato, tus manos reflejen que la palabra está en tu corazón. Que cuando vayas a hacer una obra, te acuerdes que Dios nos dice, hazla como para el Señor. Y que por eso tenemos que trabajar con integridad. Llévalas en tu frente como una marca. No creo que es que Dios está esperando que nos tatuemos versículos bíblicos en la frente. Pues yo tengo bastante espacio, me cabería el 119, pero no creo que ese es el propósito. Yo creo que lo que me está diciendo aquí Dios es, piensa en mi palabra, medita en mi palabra. Frente a este mundo con tantas ideas perversas, piensa en lo que yo digo y que eso determine la forma en que tú hablas, la forma en que tú actúas. ¿Por qué tú actúas diferente? Porque piensas diferente. ¿Por qué piensas diferente? Porque la palabra está en mí. Porque sus principios están en mí. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Yo no creo que sea un asunto de ir a estampar en la casa. Yo no creo que ese sea el principio. El principio es que en tu casa se viva la palabra. Que en tu casa haya palabra de Dios viva. Cuando la Escritura dice, sométanse unos a otros. Entonces yo como esposo me someto a mi esposa. Amor, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Esposa, someteos a tus esposos. La esposa, amor, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Someteos mutuamente. Amén. Espero que no haya sido codazo de la esposa. Yo creo que este pasaje me está hablando a mí, es que en mi casa yo debo vivir la palabra. Padres, no lleven a ir a sus hijos, instrúyelo. Esposos, amen a sus esposas. Esposos, cuiden, velen por sus hijos. No tiene que ver con eso. Entonces, si yo comprendo esto,
cuando me dice grábalas en tu corazón, incúlcalas y hablas continuamente, yo lo que estoy entendiendo es que Dios quiere que en toda mi vida se refleje la palabra de Dios y se reflejen sus principios. En toda mi vida, en todo. Cuando salgo para el trabajo, cuando llego al trabajo, cuando estoy trabajando, cuando estoy en mi casa, en todo momento, en todo lugar. Y lo más hermoso y lo más sorprendente de esto, que nuestros hijos lo puedan ver. El versículo 12 nos dice: cuídate de no olvidarte del Señor. Cuídate de no olvidarte del Señor. Tuvimos una infancia difícil, una adolescencia limitada, compleja, una juventud de pronto con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Y hoy en día vivimos y tenemos cosas sorprendentes. Sorprendentes. Yo me maravillo al pensar, por ejemplo, que mi mamá conoció el mar a los 50 años. Ya estaba yo en la universidad y en el segundo o tercer año de graduado, cuando compré el único carro, cuando compré el carrito, le dije a mi mamá: mamá, la voy a llevar a conocer el mar. Y nos vinimos para esta hermosa ciudad de Cartagena. También estuvimos después en Santa Marta. 50 años tenía mi mamá. Yo lo conocí a los 25 años, también en Cartagena. Vivía enamorado de Cartagena. Me encanta Cartagena. Cuando estaba en la universidad soñaba venir a Cartagena. Entonces tenía una carpetica con foto de Cartagena. De verdad. 25 años tenía yo. Este año una iglesia también nos invitó y nos extendió la invitación a mi esposa y a mi hijo de 25 meses. Y vino a conocer al mar a Cartagena. Ese es el Dios que nos dice: témele y obedécele. Ese es el Dios que nos está diciendo: cuídate de no olvidarte del Señor cuando tu vida cambie. Es muy triste ver hermanos que viven en una situación difícil económicamente, con crisis, con dificultades, pero que Dios interviene milagrosamente, transforma su vida, les da un empleo, les empieza a prosperar, y se olvidaron del Señor. Creo que el pastor Luis tendrá mucha más experiencia en esto que yo. Hermanos que mientras están sin empleo son fieles a la iglesia cada 8 días, ayunan, vigilan, pero consiguen trabajo y: hermano, ¿por qué no volvió? Porque estoy trabajando. Entonces uno está ahí como que, ¿qué hago? Cuídate de no olvidarte del Señor. Témele y obedécele. Teme al Señor. Y el versículo 13-15 nos da una tremenda advertencia. El Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Y Él, como muy buen padre, sabe
y hace. ¿Por qué no tienes el trabajo que siempre has soñado? ¿Por qué no tienes el carro que siempre has soñado? ¿Por qué no tienes lo que siempre has soñado? Posiblemente porque Dios sabe que cuando lo tengas te vas a olvidar de él. Yo lo viví. Cuando yo recién salí de la universidad y aún en la universidad soñaba ser gerente de empresa. Me soñaba, o sea, ese era mi sueño. Si a mí me preguntaban, Neider, ¿usted quería ser gerente de una empresa? Y no hacía sino buscar cargos de gerencia y me presentaba a cargos de gerencia y estudiaba y trabajaba para ser cargo de gerente y me soñaba ser gerente de una empresa. Ay, ¿cuándo seré director? ¿Cuándo seré el gerente? ¿Cuándo trabajaré en una multinacional? Nunca se me abrieron las puertas por ahí, nunca. Llegué a ser candidato, preseleccionado y todo, y de un momento a otro se cerraban las puertas. Incluso compañeros de la universidad me pedían a mí consultoría en gerencia. ¿Qué hago? Nunca se me abrieron las puertas. Hoy en día sé que gracias a Dios no se me abrieron. Y no fui el ejecutivo ni el gerente que yo quería ser. Hoy en día sé, Señor, muchas gracias. Porque si eso se hubiera abierto, Señor, yo hubiese sido peor. Y eso se me hubiese habido un dolor de cabeza todavía más difícil. Cuídate de no olvidarte del Señor. Témele y obedécele. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, nos dice el versículo 7. En todo momento, en todo lugar, cuando vayas por tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, háblales a tus hijos, pero es un asunto de no hablarles, porque el pasaje me está mostrando a mí que es un asunto de vivirlo. Entonces va a ser la reacción natural. Incúlcaselos a tus hijos, pero no es sentido de llenarlos y hablarles y hablarles y hablarles, porque si tu hijo no ve en ti una vida íntegra, le va a coger fastidio al evangelio. Ahorita te acompaña porque es chiquitico, porque tú lo tienes que cargar en el carro y él no se puede venir solo, porque él está contigo y lo cargas y sí, lo manejas. Espera que él tenga 12, 15, 16 años, 17 años, cuando ya empiece a defenderse solo y a caminar solo. Si tú tienes una vida fragmentada, si tú tienes un evangelio de domingo, de culto, tu hijo no te va a copiar. Tu hijo no te va a copiar. No se trata de estarle recitando versículos, se trata de vivir los versículos. Y eso es lo que tu hijo va a aprender. Cómo tú actúas en medio de la crisis, cómo tú actúas en medio de la dificultad, cómo tú vives, cómo son tus obras, cómo son tus acciones, cómo son tus pensamientos, cómo son tus sentimientos. Incúlcaselas. El versículo 14 nos dice: no sigas a esos dioses de estos pueblos que te rodean. Y permítame explicarle algo muy importante, y es que el asunto no tiene que ver solamente con la acción, porque ahí no hay idolatría. Eso les explicaba ayer y les explicaba el viernes en parte. Usted se vuelve idólatra de algo cuando tiene actitudes incorrectas hacia eso. Por ejemplo, cuando en vez de temer a Dios y pensar que sin Él nada es posible, entonces empiezas a pensar que sin el celular no puedes vivir. Y aunque eso suena muy cómico, usted y yo sabemos que eso pasa. Se le acabó la batería del celular. ¡Oh! ¿Y ahora qué será de mi vida? Se me cayó el celular y se me rompió. ¡Oh!
¿Qué será de mi vida? Se le quedó el celular en la casa. Mañana se levanta usted tarde, sale corriendo. Se le quedó el celular en la casa. ¿Qué hace usted? Se devuelve. O si no, llega a la oficina a llamar rápido a la casa. Mire, se me quedó el celular allá. Mire, por favor, cuídemelo, guárdemelo. Todo el día pasa usted angustiado. Todo el día pasa usted en pánico. Yo les decía ayer, pasa lo mismo cuando se nos olvida hacer el devocional. Cuando se nos olvida leer la escritura. Pasa lo mismo. Tristemente tenemos que afirmar que no, ¿cierto? Un ídolo es algo sin lo cual consideramos no podemos vivir. Y hay un libro que les recomiendo que se llama Dioses que fallan, de Timothy Keller. Dioses que fallan. Y él en este libro dice una cosa tan tremenda: todo se nos puede convertir en un ídolo. La esposa, el esposo, los hijos, la iglesia, el ministerio, todo se nos puede convertir en un ídolo. Cuando tú empiezas a creer y a pensar que sin eso no puedes vivir, estás construyendo un ídolo. Nomofobia, terror a quedarse sin celular. Ya saben cómo se llama. A mis estudiantes les digo nomofóbicos. A ver, el nomofóbico de allá, póngame cuidado. Nomofobia. Confianza. Cuando tenemos excesiva confianza en el aparato. Hermano, desconéctese del celular. Es que sin él no puedo trabajar, sin él no trabajo. O sea, él es mi trabajo. Una de las cosas que Dios me está enseñando fuertemente es que Él cuadra la agenda. Él es el que cuadra la agenda. Y eso a veces hasta asusta. Mi pastor una vez contó una historia de que le dio una enfermedad, creo que fue una apendicitis, y tuvieron que llevarlo a la clínica. Y él tenía una agenda, ¿no? Compromisos por aquí, compromisos por allá. Le dio apendicitis para el hospital. Y allá orando, peleando con el Señor. Señor, pero todo lo que tengo que hacer, todos los compromisos que tengo, todas las palabras. Y ahora yo aquí, Señor, 3 días en este hospital. Y estaba en esa pelea con el Señor. Cuando le corrieron la cortina y le trajeron un paciente que estaba casi que en las últimas. Y Dios le dice, predícale, para eso te traje. Yo escucho esas historias y le digo, ay Señor, ten de mi misericordia. Porque cuando tú cuadras la agenda, ¿dónde están tus caminos? Dame la fortaleza, dame la dirección. ¿En quién confías realmente? ¿En quién estás descansando y pensando el futuro de tus hijos? ¿En quién? ¿En que no les falte nada en tecnología? ¿Crees que tu hijo está protegido porque tú le diste un celular y lo llamas a toda hora? ¿Crees que tú tienes el control de su vida y puedes evitarle los dolores que puede tener en su vida simplemente porque tienes un celular y lo puedes llamar y que te pueda llamar? ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién estás confiando? Confianza. Cuando estás haciendo esas cosas, estás depositando un ídolo. Y el otro aspecto importante, el afecto, el amor. Lo acabamos de leer en el pasaje. El mandato de Dios es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
realmente a quién estás amando, con quién te sientes realizado. Mi pastor también dice algo muy cierto, y es: tócale el bolsillo a alguien y sabe dónde está su corazón. Sí, mi pastor dice: a mí no me diga pues que yo quiero mucho a la familia, pero no pago el arriendo, no merco, no pago los servicios. A mí no me digas pues que quieres mucho a tus hijos y no los vistes, no les pagas un colegio, no les das buena alimentación. Dime en qué gastas y te diré dónde está tu corazón. Escucha, Israel, esfuérzate en obedecer. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Pero lo más hermoso de esto es que no solamente nos presenta al Dios que lo manda, nos presenta qué es lo que manda, sino también nos dice para qué lo manda. Y eso es lo maravilloso de este pasaje. Cuando el resumen se presenta a partir del versículo 25, nos está diciendo algo que yo personalmente, versículo 20, algo que personalmente yo sueño que pase en mi vida. Dios le habla a este papá y le dice: esfuérzate en obedecerme. Pero le dice la maravillosa expresión: en el futuro, cuando tu hijo te pregunte. Qué maravilloso momento creo yo que será el día en que mi hijo o mi hija se acerca a decirme: papá, ¿por qué nosotros vivimos así? Papá, ¿por qué nosotros no hacemos lo que todo el mundo hace? Papá, ¿por qué vivimos de manera diferente? Papá, ¿por qué tú te portas de manera distinta con mi mamá y tú no eres igual que todos los papás? O mamá, ¿por qué tú eres distinta con mi papá y no eres igual que todas las mamás? El glorioso día que nuestros hijos nos pregunten: ¿por qué vives de manera diferente? Y que nosotros podamos tener estas palabras, ¿no? Versículo 21: le responderás: ay, hijo, antes nosotros éramos esclavos del sistema, de los ideales, de la ideología, de las mentiras. Pero el Señor nos sacó de allá con despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos nosotros lo hemos visto como año tras año Él ha hecho grandes señales y terribles prodigios. Nos ha enseñado que este mundo y los que lo dirigen, lo guían, nos sacó de allá y nos ha conducido a la tierra que nos prometió dar. Nos ha dado una vida plena. El Señor nos mandó a temerle y a obedecerle, para que siempre, siempre nos vaya bien y sigamos con vida, y así ha sido hasta hoy. Miren, hay una terrible confusión con la teología de la prosperidad. Terrible, macabra. Y cuando digo macabra es porque destruye vidas. La teología de la prosperidad plantea que yo tengo que hacer cosas para que Dios me dé. Y son las cosas de mi corazón, ¿no? Son las cosas que yo anhelo, son las cosas que yo deseo: el último carro, la última casa, los últimos aparatos, que tenga una cuenta suntuosa en el banco y que viaje por el mundo y que vacacione.
todo porque entonces yo voy a un lugar y entonces diezmo, ofrendo, o porque le sirvo al Señor, entonces Dios está en obligación de darme todo lo que yo anhele. Como si la prosperidad de Dios y la vida buena y abundante que aquí nos hablan fuera tener cosas. Mis queridos hermanos, eso se llama materialismo y se sustenta en el consumismo. Esa no es la prosperidad que Dios quiere para ti y para mí. Porque esa prosperidad es vana, pasajera, vacía. Estas semanas tenemos que lamentablemente y tristemente recordar a las personas que lo han perdido todo en estos días. Las personas del Caribe con esos grandes resorts y aún las personas del común que lo han perdido todo. En Puerto Rico cosechas enteras se han perdido. Los terremotos de México y toda esa problemática. Los desastres naturales. Eso nos muestra una realidad y es que el desastre llega. Indiferentemente si usted esté o no. No crea la mentira que es que entonces Dios va a evitar que tu casa se caiga en medio de la destrucción. Eso no es verdad, eso no pasa. Jesús también lo dijo. Construyan sobre la roca. Cuando venga la tempestad que le va a llegar al que está sobre la roca y al que va a estar sobre la arena, a ambos les va a llegar. Pero ¿quién sobrevive? ¿Quién sale adelante? El que está sobre la roca. La prosperidad no tiene que ver con cosas materiales. Las cosas materiales vienen y se van. Las cosas materiales se acaban. Hoy puedes tener una gran casa. Dios no lo permita, un terremoto se cayó. Porque las cosas materiales pasan. Pero la promesa de Dios es permanente. Estar contigo, ayudarte en medio de la aflicción, darte fortaleza, darte ánimo, darte esperanza. En estos días, con estas tragedias, vi una fotografía que yo dije, eso es. Era una fotografía en la cual todo estaba devastado, todo, había pasado un huracán y lo había borrado todo. Todo, se miraban, eran ruinas de casas de madera caídas, totalmente arruinado todo. Y en medio de toda esa devastación había una pareja, hombre y mujer, abrazados, llorando, consolándose, animándose. Y yo dije, Señor, yo quiero eso. Yo quiero que cuando la desgracia llegue, cuando la devastación llegue, la destrucción llegue, yo pueda contar con mi esposa y yo pueda animarla y animarnos, decirle, amor, no te preocupes, porque Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar. Esa es la verdadera prosperidad, mis queridos hermanos. La prosperidad tiene que ver es con que tengas un hijo, una hija, una familia. La prosperidad tiene que ver con que puedas cimentar en ella. La prosperidad es que puedas seguir confiando y esperando en Dios. Y que tengas presente que las cosas de este mundo pasarán, pero lo eterno es eterno. No pasará. Y Él estará contigo y te va a ayudar, te va a fortalecer. Y cuando menos piense, las cosas van a ser renovadas. Y vas a aprender, enseñar, alentar a otros. Así que efectivamente obedecemos a Dios para ser prosperados. Pero no para ser prosperados materialmente como este mundo nos está diciendo que es. Sino prosperados en una relación con Él, en una relación con nuestros hijos, en una relación con nuestras esposas. No importa que no lo tengas. En el futuro
Lo que tú tienes que realmente darles a tus hijos no es lo último, sino es al único. Que ellos no vivan lo que yo viví, que no les falte nada. No, eso no tiene que ver con cosas materiales, mis queridos hermanos. ¿Saben qué debe vivir tu hijo? Tu fe, tu compromiso, tu comunión con Dios. Eso es lo que debe vivir tu hijo. Ayer les contaba una anécdota a los padres. Permítame por favor repetirla a los que vinieron y que la conozcan los que no vinieron. En febrero que estuvimos aquí en Cartagena, un joven cercano a los 30 años, joven, recién casado, con una bebita también de meses, de 16 creo que tenía, de año y medio. Me presentó a la esposa, él me la presentó, entonces me dijo: aquí está la mujer que le aguantó 3 días a mi mamá. ¿Yo qué? El muchacho es cristiano y nació en un hogar cristiano, se fue de misiones a Chile y en Chile conoció a su esposa. Entonces, cuando me la presentó, me dijo así: aquí le presento la mujer que le aguantó 3 días a mi mamá. ¿Y yo qué? ¿Cómo así que 3 días? No, ¿qué es eso? Me dijo: sí, mire, lo que pasa es que cuando obviamente yo estaba soltero, conocía a alguien y quería tener una relación con él, o incluso ya éramos novios, yo venía y se la presentaba a mi mamá. Y mi mamá me decía: en 3 días hablamos. Y mi mamá se metía 3 días en ayuno y en oración a orar por la mujer que su hijo estaba saliendo. 3 días en ayuno y en oración, orando y clamando a Dios por la mujer de su hijo. Y muchas no aguantaron los 3 días. Así que este hombre hoy tiene la plena confianza, la plena certeza de que esta es la mujer que Dios le dio. Que esta es la mujer que le pasó 3 días a su mamá en ayuno y en oración. ¿Saben qué? Yo quiero que mi hijo viva eso. Yo quiero que mi hija viva eso. Yo quiero que de aquí a mañana ellos sí vivan eso. Y que ellos puedan decir: mire, tengo el trabajo que Dios le dio por respuesta de oración a mi papá y a mi mamá. Estoy casado con el hombre y con la mujer que Dios quiere para mí, porque mi mamá y mi papá estuvieron orando y ayunando por mí. Porque Él es el que cuida de mi vida. Y porque Dios tiene el control de mi vida. Queridos hermanos, tus hijos no necesitan lo último en tecnología. Tus hijos no necesitan llenarlos de aparatos. Tus hijos no necesitan eso. Tus hijos te necesitan a ti. Necesitan tu comunión con Dios. Necesitan tu relación con Dios. Tus hijos necesitan ver no a un hombre y a una mujer que trabaja incansablemente para que ellos tengan cosas. Ellos necesitan ver a un hombre y una mujer comprometidos con Dios, metidos en oración, clamando a Dios por sus vidas, enseñándoles que Dios es el que controla la vida. Tú no necesitas un celular para perseguir a tu hijo. Tú necesitas despedirlo como lo hacían antes nuestros padres. ¿Se acuerdan? Cuando uno salía de la casa. Los que nacieron en hogares de religión tradicional, ¿qué les decían? La bendición.
Los marianos decían que la Virgen lo acompañe. Y usted salía de su casa con una bendición, con la manifestación de la confianza de ese papá y de esa mamá, que el que tiene control de la vida es Dios. Yo ya empecé con mi chiquito. Cuando yo dejo a Emanuel, mi hijo que va a cumplir 3 años, en el jardín, me agacho y le digo: que Dios te cuide y te guarde. Emanuel, Dios está contigo. Porque yo quiero que él aprenda no a confiar en el aparato, no a confiar en la señal, no a confiar en la tecnología. Quiero que él aprenda a confiar en Dios y que su vida descanse en Dios y que él pueda confiar en Él y que él me vea a mí como alguien que ora por él. Es que este trabajo que yo voy a hacer, yo sé que mi papá va a estar orando por él. Esta mujer con la cual me estoy relacionando, yo sé que mi papá está orando por él. Que tus hijos vean una relación con Dios, no con los aparatos. Que tus hijos vean que tú confías es en Dios, no en el aparato. Que tus hijos vean que tú muy profundamente entiendes y vives que al que hay que temerle es a Dios, no al aparato. ¿No tenemos celular? Dios proveerá. ¿Qué va a hacer de nuestro trabajo? Dios proveerá. Tus hijos necesitan ver a un hombre y a una mujer obedientes a Dios. Eso es lo que tus hijos necesitan. 6 días trabajarás y un 7º día descansarás. Cuadre usted la semana como quiera. Si su 7º día le cayó en domingo, bien. Si le cayó en sábado, lunes, martes, eso es indiferente. 6 días trabajarás y un 7º día descansarás. Y es el día para dedicarle a los hijos, para dedicarle a la esposa, para dedicárselo a Dios y honrarlos. Que tu hijo crezca viendo eso. Porque de aquí a mañana, cuando él tenga trabajo y cuando él tenga una esposa o un esposo, ¿qué va a hacer? Mi papá, mi mamá, siempre tenían un día para nosotros. Y sacaban tiempo para mí. Tus hijos no necesitan lo último, necesitan al único Dios y al único papá y mamá que tiene sobre esta tierra, a ti. ¿Qué les parece si oramos? Incline su rostro, pueden. Oremos al Señor. Ok, gracias. Oremos al Señor. Y pidámosle a Dios que nos ayude, que nos guíe. Incline su rostro y ore al Señor. Y pídale que le ayude. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La Escritura nos dice en 1 de Juan, capítulo 3, 21, queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios.
y recibimos todo lo que perdimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Pues así lo ha dispuesto el que obedece sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Señor mío y Dios mío, tú eres el único Dios. Y yo te bendigo y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Ay, Señor, ten piedad de nosotros y ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Señor Jesús, creemos en ti. Sabemos que tú viniste por nosotros y diste tu vida por nosotros. Y nos has dejado el mandamiento de amarnos unos a los otros. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos a obedecerte. Señor, oramos por nuestros hijos. Señor, oramos para que tú los bendigas. Gracias por ellos. Gracias por ellos. Bendícelos, te lo suplico. Guárdalos de todo mal, te lo ruego. Guíalos, por favor, te lo suplico. Yo no quiero que ellos vivan lo que yo viví, Señor. Una vida sin ti. Alejados de tu palabra, alejados de tu presencia. Yo no quiero que ellos vivan eso, Señor. Así que, Señor, yo quiero comprometerme para que darles ejemplo y que viva tu palabra en todo momento, en todo lugar, Señor. En todo lo que yo hago. En mi trabajo, en mi casa, Señor, cuando voy en todo momento, en todo lugar, que ellos puedan ver en mí tu palabra, Señor. Porque yo quiero que ellos tengan una relación contigo. Que ellos tengan una relación contigo, Señor. Ayúdame a vivir en tu palabra. Ayúdame a vivir en tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos has permitido estos días. Te ruego que los bendigas y te ruego que los ayudes. Te ruego, Señor, que les des sabiduría y que los llenes de tu espíritu y de tu presencia, Señor. Sé que algunos tienen que tomar decisiones. Ayúdales. Sé que algunos tienen que tomar decisiones. Ayúdales. Amén. Regáleme por favor 5 minuticos. Tomen asiento. Y regáleme por favor menos de 5 minutos. A ver, ideas. ¿Qué se les ocurre hacer esta semana en relación a lo que hablamos? A ver, ideas. ¿Qué vamos a hacer esta semana? A ver, ¿qué compromisos
¿Qué compromiso va a hacer esta semana? Ejemplo. Ejemplo del Evangelio. ¿Cómo? Cumplir una cosita. ¿Cuál? Orar más. Que mis hijos me vean orar más o que me vean más en mi casa orar. Muy bien. ¿Qué más? Otro ejemplo. Otro compromiso. Bueno, voy a repasar, a revisar, ¿cierto? A reflexionar sobre cómo estoy haciendo las cosas. Muy bien. A ver, otro ejemplo. ¿Qué van a hacer esta semana? Dejar a un lado la tecnología y pasar más tiempo con los hijos, con la pareja y con la familia. Muy bien, entonces vamos a tener horarios, límites, ¿cierto? Y un tiempito más con los hijos, con la esposa, con la familia. Déjeme darle algunas recomendaciones, cositas que podría hacer esta semana. Mire, pasa tiempo con tu hijo. Juegos de mesa. Yo les contaba a los papás ayer, ¿sí? Que mi papá me enseñó a jugar ajedrez y aún me acuerdo cómo me enseñó. La reina es joven y se mueve por todas partes. El rey es viejito y va de paso en paso. Juegos, ¿sí? Los que tienen jóvenes, adolescentes, juegos. Hay un juego muy bueno que se llama Uno. Entretiene, que da una maravilla, los muchachos lo disfrutan mucho. Juegos, comparta con su hijo. Enséñeles el mundo, no los deje solos. No los deje solos, enséñenlo, acompáñenlo. Es verdad que ellos vienen con el chi incorporado, no se preocupe, usted sigue siendo papá y mamá. Su autoridad de padre no descansa en lo que usted sabe, descansa en lo que usted es. Y usted es papá y mamá. Entonces enséñeles el mundo. Un estudio de científicos demostró que entre más tarde es mejor. Tu hijo no necesita un celular. Los científicos dijeron que si tu hijo es menor de 14 años, no necesita un celular. Entre más tarde es mejor. Entonces no lo necesitan. No se debe tener más de 2 horas diarias en la pantalla de los computadores, de los televisores, de las tabletas. Tu hijo no necesita eso. Más de 2 horas diarias es mucho tiempo. Tu hijo, ¿qué necesita? Correr, brincar. Así a ti te dé pánico y te dé susto. Entonces la recomendación es: mande a correr a su hijo y usted póngase a orar. Móntelo al columpio y mientras él se está balanceando, usted está orando. Ay, Padre, que no se vaya a caer, Dios mío. Pero eso es lo que necesita su hijo. Su hijo necesita correr, jugar. Y usted orar más. Hermanos, Dios les bendiga, que el Señor les guarde.